¿Cuándo fue la última vez que tuviste un pensamiento original? ¿La semana pasada? ¿El mes pasado? Tal vez ni lo recuerdas, porque en este exacto momento existe una guerra silenciosa librándose dentro de tu cabeza, una guerra que ni sabes que estás perdiendo. Friedrich Nietzsche advirtió hace más de un siglo: el Estado es el más frío de los monstruos fríos. No podía imaginar en qué se convertiría ese monstruo cuando descubriera cómo hackear directamente tu cerebro a través de una pantalla de 6 pulgadas. En este momento, mientras ves este video, algoritmos están analizando tus patrones respiratorios a través del micrófono, el tiempo que tus ojos permanecen fijos en cada palabra, la velocidad con que parpadeas. Saben cuando estás a punto de perder el interés, antes incluso de que tú lo sepas, y ajustan el contenido en tiempo real. ¿Crees que elegiste ver este video? Mentira. Te fue entregado en el momento exacto en que tu resistencia psicológica estaba más baja. Después de 3 horas scrolleando, cuando tu capacidad de filtrar información ya estaba exhausta, cuando te convertiste en una rata hambrienta presionando la palanca por más dopamina. Cada noticia que lees, cada producto que aparece en tu timeline, cada opinión que formas sobre política, salud, relaciones, todo pasó por el filtro de quien lucra con tu ignorancia. No quieren ciudadanos críticos, quieren consumidores predecibles, y lograron transformarte en ambos al mismo tiempo. Nietzsche sabía que el hombre promedio tenía una capacidad limitada para la verdad. La mayoría de las personas prefiere destruirse antes que pensar, escribió. Pero ni siquiera él pudo prever cómo esa preferencia se convertiría en una industria billonaria. El filósofo alemán identificó hace 150 años lo que llamó el rebaño, personas que abdican el pensamiento individual a cambio de la seguridad del grupo. Hoy, ese rebaño ya no necesita pastores, se autogestiona a través de likes, compartidos y algoritmos de recomendación. Mira este video hasta el final, porque voy a mostrarte exactamente cómo lo hacen, cómo transformaron tu necesidad natural de pertenencia en una herramienta de control, cómo usaron tu propia biología contra ti. Nietzsche decía que Dios ha muerto, pero no imaginó qué ocuparía ese vacío. No fueron otras religiones, fue algo mucho más sutil y peligroso. La religión del entretenimiento infinito, donde eres simultáneamente el devoto y el sacrificio. Descubrieron que no necesitan forzarte a creer en nada. Basta bombardearte con información contradictoria hasta que dejes de tratar de entender cualquier cosa. Basta crear un ruido tan ensordecedor que prefieras el silencio de la ignorancia. El superhombre de Nietzsche era aquel que conseguía crear sus propios valores en un mundo sin Dios. Hoy se aseguran de que nunca, ni siquiera te acerques a esa posibilidad. Te dan valores prefabricados, empaquetados como elección personal. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste verdaderamente solo con tus pensamientos? Sin música, sin pantalla, sin nada, solo tú y el silencio. Si la respuesta es no recuerdo, entonces ya entendiste cómo funciona la primera capa del sistema. El aburrimiento se convirtió en el enemigo número 1 de la sociedad moderna, no porque sea malo, sino porque es durante el aburrimiento que los pensamientos reales emergen. Es en la quietud que cuestionas, es en el vacío que nace la rebeldía. Por eso garantizan que nunca te aburras. Siempre hay un video más, una notificación más, un producto más que desear. Tu mente está constantemente ocupada procesando basura digital, mientras las cuestiones importantes se pudren en el sótano de la conciencia. Observa cómo te sientes cuando se cae internet. Ansiedad inmediata, manos inquietas, como un adicto en abstinencia. Esa ansiedad no es accidental, fue cuidadosamente cultivada a través de décadas de condicionamiento comportamental. Transformaron tu atención
en una commodity más valiosa que el petróleo. Las empresas pagan fortunas para tener acceso a tus ojos por algunos segundos. Tu tiempo mental es literalmente vendido en el mercado como ganado. Pero lo más perverso no es que roben tu atención, es que te hacen agradecer por ello. Pagas para ser manipulado. Te suscribes a servicios de streaming para ser programado. Compras smartphones para cargar tu propia prisión en el bolsillo. Con cada notificación, con cada like, con cada nuevo estímulo, te vuelves un poco más dependiente, un poco menos capaz de tolerar la incomodidad necesaria para el pensamiento profundo, un poco más parecido a un zombie bien vestido. ¿Conoces la sensación de entrar a un supermercado solo para comprar leche y salir con 2 bolsas llenas de cosas que ni sabías que necesitabas? Esa misma lógica gobierna cada aspecto de tu vida digital. No existe coincidencia en el hecho de que veas un anuncio de gimnasio justo después de buscar sobre diabetes, o de recibir propagandas de ansiolíticos después de ver videos sobre estrés. Saben que estás vulnerable antes incluso de que tú lo sepas. La industria farmacéutica descubrió el santo grial. El marketing, crear enfermedades para los medicamentos que ya existen. Síndrome del intestino irritable, deficiencia de atención en adultos, disfunción eréctil. La mitad de esos diagnósticos ni existía hace 50 años. Ahora ni siquiera necesitan convencer médicos. Basta bombardearte con síntomas hasta que te autodiagnostiques, hasta que llegues al consultorio pidiendo específicamente el medicamento que viste en la propaganda, disfrazada de contenido educacional. Piensa en cómo formas opiniones sobre salud hoy. Un video en TikTok, un post en Instagram, un artículo compartido en WhatsApp. Nunca una investigación científica seria, siempre información masticada, simplificada, diseñada para viralizarse. Entendieron que no quieres pensar sobre salud, quieres soluciones rápidas, píldoras mágicas, atajos. Y para cada atajo que buscas, existe una empresa lista para vendértelo. El resultado, una población medicada contra los síntomas de la propia prisión mental, tomando antidepresivos para soportar un sistema depresivo, usando estimulantes para mantener productividad en trabajos sin sentido, tragando ansiolíticos para poder dormir en un mundo que te mantiene despierto por lucro. Existe una palabra que resume toda esa operación: manufactura del consentimiento. Ese es el término que el lingüista Noam Chomsky usó para describir cómo las democracias crean ciudadanos que apoyan voluntariamente su propia opresión. No es coincidencia que nunca hayas oído hablar de esto en la escuela. El sistema educativo no fue diseñado para crear pensadores críticos, fue diseñado para crear trabajadores obedientes que no hacen preguntas inconvenientes. Observa cómo funciona. Te presentan 2 opciones preseleccionadas y te hacen creer que elegir entre ellas es libertad. Coca o Pepsi, iPhone o Android, izquierda o derecha. La verdadera libertad sería cuestionar si necesitas refresco, si necesitas cambiar de celular cada año, si necesitas elegir un lado en guerras que no entiendes. Pero cuestionar da trabajo. Pensar por ti mismo es solitario y aterrador. Es mucho más cómodo delegar tus decisiones a influencers, expertos, algoritmos, a cualquiera, menos a ti mismo. La llave que Nietzsche ejerció aún funciona. Conviértete en quien eres. Pero para eso, primero necesitas descubrir quién eres, por debajo de todas las capas de condicionamiento, propaganda y expectativas sociales. Saben que la mayoría nunca hará ese esfuerzo. Por eso el sistema funciona tan bien. Cuenta con tu pereza mental, con tu necesidad de pertenecer, con tu miedo a ser diferente. El primer paso para romper las cadenas es darse cuenta de que las estás usando. El segundo es dejar de llamarlas pulseras. Ahora voy a mostrarte cómo operan en la práctica, cómo transformaron cada institución que debería protegerte en un brazo de la máquina de control. Empieza por los medios. ¿Aún crees que el periodismo es sobre informar? Entonces,
¿Por qué el 90% de los vehículos de comunicación pertenecen a solo 6 corporaciones? Porque las mismas narrativas se repiten en todos los canales al mismo tiempo, usando hasta las mismas palabras. Porque el periodismo se convirtió en manufactura de realidad. No relatan los hechos, eligen qué hechos merecen tu atención. Y más importante, eligen cómo debes sentirte sobre esos hechos. Observa cómo funciona. Primero crean el problema, una crisis sanitaria, una amenaza terrorista, una emergencia climática. Siempre algo urgente lo suficiente para justificar medidas extraordinarias. Después, ofrecen la solución. Siempre la misma: más control, menos libertad, más dependencia del sistema. Y aceptas de buena gana porque te hicieron sentir inseguro sin esas medidas. El ciclo se repite indefinidamente. Problema, reacción, solución. Problema, reacción, solución. Hasta que ya no puedes imaginar la vida sin la protección constante del gran hermano. En el área de la salud es aún más perverso. Medicalizaron emociones normales. Tristeza se volvió depresión. Timidez se volvió ansiedad social. Energía de los niños se volvió TDAH. Para cada estado mental que se desvía de la productividad máxima, existe una píldora. El resultado, una población que ya no sabe distinguir entre sentimientos normales y patologías, que corre al médico al primer signo de malestar emocional, que prefiere química a autoconocimiento. El gobierno descubrió que no necesitas soldados en las calles para controlarte. Basta convencerte de que la libertad es peligrosa, que necesitas protección contra ti mismo. Observa cómo redefinieron palabras. Seguridad ahora significa vigilancia. Salud pública significa obediencia individual. Combate a la desinformación significa censura de todo lo que cuestiona la narrativa oficial. Crearon un enemigo invisible y omnipresente: la desinformación. Muy conveniente, ¿no? Ahora cualquier información que no viene de fuentes autorizadas puede ser etiquetada como peligrosa, incluyendo tu propia capacidad de observar y sacar conclusiones. Piensa en cómo consumes política hoy, no a través de experiencia directa o análisis cuidadoso, a través de titulares diseñados para provocar reacciones emocionales instantáneas: ira, miedo, indignación. Siempre emociones que nublan el juicio e impiden la reflexión. Saben que personas con ira no piensan, personas con miedo obedecen, personas indignadas se dividen en tribus que pelean entre sí, mientras el verdadero poder opera sin interferencia. Por eso la polarización política no es un bug del sistema, es una característica. Mientras peleas con tu vecino sobre cuál político es menos corrupto, ellos siguen robándolos a ambos. La democracia se convirtió en un teatro donde eliges entre actores que representan el mismo guión. Un guión escrito por quien nunca aparece en el escenario, pero controla todos los reflectores. ¿Y tú? Tú no eres ni actor ni público. Eres el producto siendo vendido. Tus datos, tu atención, tu voto, tu dinero. Todo commodity en el mercado global de la estupidez fabricada. La educación debería ser tu defensa contra todo esto, ¿no es así? Debería enseñarte a pensar, cuestionar, analizar. Pero, ¿cuándo dejaron de enseñar filosofía en las escuelas? ¿Cuándo reemplazaron literatura clásica por textos relevantes? ¿Cuándo comenzaron a medir inteligencia solo por la capacidad de memorizar información que cualquier celular accede en segundos? No fue accidente, fue diseño intencional. Necesitan una población alfabetizada lo suficiente para consumir, pero no educada lo suficiente para cuestionar. Necesitan personas que sepan apretar botones, pero no que entiendan cómo funciona la máquina. Observa qué pasó con el sistema universitario. Se volvió una fábrica de diplomas caros que no garantizan empleo, pero garantizan décadas de deuda. Los estudiantes salen de ahí sabiendo de memoria las opiniones que deben tener sobre cada asunto, pero incapaces de formar una opinión original. Transformaron el conocimiento en mercancía,
No importa si realmente aprendiste algo. Importa si pagaste por la credencial que prueba que fuiste procesado por el sistema, como ganado marcado saliendo del corral. Internet debería haber democratizado el conocimiento, pero mira qué pasó. Transformaron la mayor biblioteca de la historia humana en un casino de dopamina. Tienes acceso a toda la información del mundo, pero prefieres ver videos de gatitos, porque saben cómo funciona tu cerebro mejor que tú. Saben que la información importante es aburrida, que la reflexión profunda es incómoda, que crecer intelectualmente duele. Entonces te ofrecen el McDonald's del conocimiento. Rápido, fácil, sabroso y completamente sin valor nutritivo. El resultado son generaciones enteras que confunden información con conocimiento, opinión con hecho, sentimiento con realidad, que creen que tener una opinión sobre todo es un derecho, pero nunca se preguntan si esa opinión fue realmente formada por ellos mismos. Ahora entiendes cómo funciona la máquina, cómo transformaron tu mente en territorio ocupado sin que te dieras cuenta, cómo te hicieron defender las propias esposas llamándolas pulseras de moda. Pero entender el problema es solo el primer paso. La cuestión real es, ¿qué vas a hacer con esa información? Porque aquí está la verdad que más temen. Una vez que ves la matriz, no puedes fingir más que no existe. Cada notificación que interrumpe tus pensamientos se vuelve visible como lo que realmente es, una invasión programada. Cada propaganda disfrazada de contenido educacional pierde su poder de manipulación. Cada titular diseñado para provocar ira emocional se vuelve transparente como vidrio. Pero cuidado, conocimiento sin acción es solo entretenimiento intelectual. Es fácil sentirse superior a las ovejas mientras tú mismo sigues scrolleando compulsivamente, comprando cosas que no necesitas, votando por políticos que te desprecian. Es fácil criticar el sistema mientras lo alimentas con cada clic, cada compra, cada reacción predecible. La resistencia real comienza con pequeñas rebeldías diarias. Apaga las notificaciones, todas. Tus pensamientos no necesitan ser interrumpidos cada 5 minutos por alguien que lucra con tu distracción. Elige conscientemente cuándo y cómo vas a consumir información en vez de ser consumido pasivamente por ella. Cuestiona todo lo que te hace sentir miedo urgente o ira instantánea. Esas emociones son las herramientas favoritas de los manipuladores. Cuando sientes que necesitas reaccionar inmediatamente a alguna información, para. Respira. Pregúntate, ¿quién lucra si creo esto? ¿Quién lucra si actúo basado en ese miedo? Redescubre el aburrimiento. Sí, el aburrimiento, ese estado mental en el que trabajan 24 horas al día para que nunca experimentes. Es en el aburrimiento que tu mente procesa información profundamente. Es en la quietud que emergen insights reales. Es en el vacío que reencuentras tu propia voz por debajo del ruido constante de la civilización digital. Lee libros completos, no resúmenes, no posts sobre libros, no videos explicando libros. El acto físico de mantener atención en una sola cosa por horas es revolucionario en un mundo que lucra con tu dispersión mental. Es entrenamiento de resistencia para tu conciencia. Empieza a formar tus propias opiniones a través de experiencia directa, no a través de influencers que nunca vivieron lo que predican. ¿Quieres entender política? Ve a una reunión de la Cámara Municipal. ¿Quieres entender economía? Sigue tus propias finanzas por 6 meses sin usar aplicaciones que facilitan todo para ti. Y principalmente, deja de tercerizar tus decisiones. No necesitas una app para saber si debes beber agua.
No necesitas un gurú para saber si estás feliz. No necesitas un algoritmo para elegir qué ver. Esa dependencia aprendida es la base de todo el sistema de control. Si este video tuvo sentido para ti, no solo pongas like y compartas como un autómata programado. Pausa. Reflexiona. Elige conscientemente una acción que demuestre que realmente entendiste el mensaje. Tal vez sea desinstalar una red social. Tal vez sea tener una conversación real con alguien cercano. Tal vez sea simplemente estar en silencio por una hora sin hacer nada. Suscríbete a este canal no porque un algoritmo lo sugirió, sino porque decidiste que quieres más contenido que te desafíe en vez de consolarte, que te haga pensar en vez de solo reaccionar, que te trate como un ser humano capaz de crecimiento, no como un consumidor programable. La verdad final que Nietzsche susurró hace más de un siglo resuena aún hoy con fuerza asombrosamente profética. El hombre que no puede ser su propio maestro será eternamente esclavo de maestros invisibles. Construyeron un laberinto tan sofisticado que la mayoría ni se da cuenta de que está perdida entre sus paredes. Acabas de ver solo la punta del iceberg. Cómo capturan tu atención es infantil comparado con lo que hacen con ella después de capturada. Cómo moldean tus percepciones sobre realidad, relaciones, éxito, fracaso. Cómo te hacen confundir tus reacciones programadas con personalidad auténtica. Pero hay niveles aún más profundos de esa operación. Cómo usan el lenguaje para alterar tu percepción de la realidad. Cómo redefinen palabras para que no tengas ni vocabulario para describir tu propia opresión. Cómo transformaron hasta tu espiritualidad en producto de consumo, vendiendo iluminación en dosis homeopáticas a través de coaches cuánticos y gurús de autoayuda. Existe todo un universo de manipulación psicológica que la mayoría de las personas no pueden imaginar. Técnicas de modificación comportamental desarrolladas en laboratorios militares y aplicadas en centros comerciales. Arquitectura de elección que te hace tomar decisiones que no son tuyas, pensando que estás ejerciendo libre albedrío. Lo que viste hoy fue solo el tutorial básico de un juego que juegan hace décadas, mientras tú ni sabías que estabas en la partida. Pero ahora lo sabes. Y conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento para intelectuales cobardes. La cuestión no es si vas a usar lo que aprendiste. La cuestión es si tienes coraje suficiente para ir más profundo, para descubrir no solo cómo te controlan, sino por qué ese control es necesario para ellos. ¿Qué tipo de mundo están construyendo mientras te quedas distraído con entretenimiento y emergencias fabricadas? En los próximos videos voy a mostrarte los niveles más sombríos de esa operación. Cómo usan tu propia biología contra ti. Cómo transformaron amor en algoritmo y relaciones humanas en datos minables. Cómo te hicieron vivir en una simulación tan convincente que cuestionarla parece locura. Pero eso solo si estás listo para el próximo nivel. Si puedes resistir la tentación de volver a la zona de confort de la ignorancia voluntaria. Si tienes estómago para descubrir qué tan profundo realmente va esta madriguera del conejo. La matriz no es solo una metáfora de película, es tu vida cotidiana. Y la píldora roja no es una elección única, es una elección que haces cada santo día, en cada momento, entre conciencia y conveniencia. Elige bien.